suerte un verso olvidado, un graffiti en un muro ya medio borrado, un director corta escenas de una película de culto y les da nuevos sentidos. Incultar el resultado no es robar, es homenajear con otra intención, es darle otra vida a la misma canción. El fan con su beat, el DJ en el club, todos somos eslabones de este ritmo global. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a Todo es un Remix, el podcast de Ultracinema. Y pues este espacio, ya saben, está pensado para pues que dialoguemos, platiquemos, entendamos, sepamos, conozcamos todo lo que está alrededor de, principalmente del cine experimental, de la reapropiación, de la remezcla y bueno, todo también las actividades del festival que ya está muy pronto a realizar la edición número 14. Recordarles antes de que se me olviden que Ultracinema sucederá en el Cine Morelos entre los próximos 18 y 26 de octubre. Esto que están oyendo son ruidos raros de fondo, son los tuntunes, ya saben. Este podcast es pet friendly. Y además tenemos nuestra selección, la mayor parte de la selección en línea, ¿no? Entonces, bueno, estén ahí pendientes, ya estamos así a nada de dar a conocer toda la información. Y bueno, por supuesto, ahora atrás me acompaña la imagen con la dirección de Me Experimenta, este proyecto del cual les platicamos en capítulos anteriores. Hemos estado trabajando a lo largo del año anterior para montar este portal, un portal donde ustedes pueden conocer, incluso visionar materiales que están contenidos en nuestras colecciones, ¿no? Ahí obviamente está incompleto, no está todo, faltan cosas, pero bueno, es el resultado de 2 años de trabajo, o digamos 3 años de trabajo de Arquino y como les decía, el último año de trabajo de el propio proyecto Me Experimenta para montar este sitio web. Entonces ahí ya está disponible a través de meexperimenta.ultracinema.x10.mx. Esperamos su retroalimentación, esperamos incluso ahí cualquier errorcillo de dedo, de información, lo que sea, que ustedes nos ayuden también a enriquecer el proyecto, será bienvenido. Si tú que me estás escuchando, tú eres cineasta experimental y quieres que tus materiales se encuentren contenidos ahí, la información y te interesa ser parte del proyecto, no dudes en contactarnos, ultracinemamx@gmail.com. Será un placer para nosotros incluir tu trabajo como parte de este proyecto, ¿no? Y por supuesto, Arquino. Entonces, bueno, hoy ya después con esta información que tenía para ustedes, quiero, ya me estoy equivocando de botón, quiero que pues hoy platiquemos justo un poco, no un poco, o sea, todos los proyectos que Ultracinema hace desde el inicio, desde que eran jornadas de reapropiación, pues están situadas en eso, ¿no? De la creación, de poner materiales disponibles para que alguien más los reutilice. Y bueno, hoy este podcast se llama Todo es un Remix y hoy queremos hablar de justo eso. ¿Qué es un remix? ¿Qué significa un remix, no?
porque el término, bueno, nosotros personalmente, particularmente lo conocemos en el cine, pero pues obviamente no es un término que surge ahí, sino también viene de la música, en el internet y por supuesto es un término que es algo que hacemos como práctica cultural, lo hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Pero por supuesto que no nace en el cine ni en el internet, sino esto viene desde los años 70 en las discotecas, ¿no? En estos espacios de socialización que, bueno, pues en esas épocas, en los años 70, a los DJs se les ocurrió formas de alargar las canciones, de jugar con los ritmos, con las pistas, pues para mantener, como dicen, viva la pista de baile, ¿no? Entonces, bueno, esto evolucionó como muchas otras formas artísticas hacia el hip hop, hacia el sampling y bueno, se convirtió en una práctica muy interesante que era tomar fragmentos de canciones para crear algo nuevo, ¿no? Eh, esta esta práctica pues se expandió muy pronto hacia otros territorios. Entonces, bueno, y obviamente en el audiovisual se incorporó pues con naturalidad, ¿no? Hacia el videoarte, al setting experimental. Y es una serie, un documental que siempre recomendamos que chequen, es Everything is a Remix de Kirby Ferguson, de donde nosotros nos hemos reapropiado de la frase: la reapropiación es el arte del pueblo, cualquiera puede hacerla, porque ahí explica, ¿no? Explica justamente toda esta cuestión del remix y cómo pues es pues parte fundamental incluso del arte mismo, ¿no? Obvio ahí explica el origen de la música y bueno. Entonces este documental es fundamental para entender esta idea. Y por supuesto, bueno, hay autores, ¿no? Desde Bruce Conner hasta el que ustedes me digan, ya jugaban con material de archivo, con la idea de cuestionar las imágenes y reconfigurar su sentido, ¿no? Entonces, ahí les dejo la pregunta, ¿el remix es simplemente una técnica o es más bien una forma de entender el mundo y la cultura? Espero que pongan aquí abajo sus respuestas, porque pues, es importante también saber qué opinan ustedes, ¿no? Entonces, bueno, acá nosotros, en nuestra era tiktokera, estamos saturados ya de remezclas, ¿no? Los memes, totalmente los memes son una forma de remix. Entonces, y bueno, pues ahí hemos visto remix de los remix, les digo en el TikTok, en fin. Pero bueno, esto que se conoce como fan edits, los mashups, han popularizado la cultura del remix y han convertido en esto en una forma de reapropiación creativa masiva, ¿no? O sea, igual ahora con la inteligencia artificial, pues los algoritmos generan música, texto, imágenes a partir obviamente de lo existente y esto es una forma, por supuesto, de remix, ¿no? Entonces, ¿esto qué será? ¿Es radicalmente nuevo o es una lógica solo aplicada a nuevas herramientas? Entonces, bueno, en, en este sentido, pues el remix ha estado ahí presente y ahora solo simplemente pues estamos trabajando con nuevas herramientas, ¿no? Pero bueno, lo que están viendo atrás es una de mis películas de reapropiación favoritas. Se llama Hell's Club de Antonio María da Silva, que no es otra cosa que un mashup de películas de Hollywood, que es yo siempre la presumo, la comparto. Es una película de ficción con toda la barba, tiene personajes, protagonistas, tensión, todo lo que ustedes me digan de las películas tradicionales. Pero además, digo, o sea, la joya es que está hecha con cachitos de otras películas. Entonces, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Y esto, o sea, digamos, este tiene como 50,000 millones de vistas en YouTube. Es un proyecto que nació para el YouTube. Y bueno, hay toda una cultura en el YouTube de reapropiación, de mashups, de remixes, los trailers falsos, YouTube Poo, bueno, en fin, en fin. Entonces, bueno, como les decía, el remix pues, se inserta tranquilamente, con toda naturalidad, dentro del cine experimental. Y ahí es donde toma una dimensión muy, muy interesante porque casi, casi se convierte en un manifiesto, ¿no?
hay gente que ha dedicado su trabajo justamente a retomar las imágenes ya existentes para transformarlas y resignificarlas y convertirlas en algo, eh, pues digamos, contra el sistema, ¿no? Que es básicamente lo que en este sentido pues, es más general para en estos terrenos del cine experimental, ¿no? Hablar en contra del sistema, hablar en contra de los medios mismos, de Hollywood, de nuestra realidad apabullante. Y bueno, hay cineastas, les digo, Craig Baldwin, por ejemplo, tiene unas películas increíbles, ¿no? Tribulation 99. Aquí en México, bueno, pues Jimena Cuevas saludos Jimena, una de las más conocidas y bueno, hay cantidad ahora ya hay muchas personas que están trabajando haciendo remixes, explorando esta forma de utilización creativa de los materiales de archivo. Yo mismo, debo confesar que empecé mi carrera haciendo esto, una especie de remix mashup en homenaje a las divas musas del cine mexicano, ¿no? Entonces, bueno, los cineastas experimentales pues, han hecho que han utilizado el remix no solo como una simple técnica, les decía, es una postura para cuestionar a quien produce las imágenes, para abordar nuestra relación de poder y para saber, para preguntarnos quién las controla, quién las censura y qué historias se pueden contar a partir de lo filmado. Entonces, el remix se convierte en manos del cine experimental en una herramienta, en un arma muy poderosa. Entonces, bueno, ahorita quiero dar paso a una breve, pues es más que entrevista, porque en realidad no platiqué con Carla González, que es una colega que ustedes seguramente conocen, conductora del podcast, archivista, fotógrafa, gestora cultural y sobre todo muy buena amiga, Carla González. Le pedí que nos mandara un pequeño video acerca de lo que significa el archivo, un archivo de cine experimental, ¿no? Esto es importante porque viene a colación por la cuestión del tema que tocamos hoy, el remix, y lo queríamos ligar justo con la apertura de Me Experimenta, porque bueno, si ustedes están dudando por ahí para qué sirve, para qué podría servir un archivo de cine experimental, pues es eso, para poder tener información a la mano para crear, ¿no? O sea, básicamente los pilares que fundamentaron el proyecto de Me Experimenta, pues es poder tener una fuente de donde brevar. Si a mí se me ocurre hacer un trabajo que tenga que ver con, no sé, con fiestas de cumpleaños, pues bueno, voy y busco, ¿no? O sea, está ahí archivo de memoria, no sé, desconozco cómo está la cosa para entrar a eso. Nosotros no queríamos tener esa cuestión burocrática de 50 personas a quien preguntarles. Hay un video que te gusta, lo necesitas, mandas un correo, te contamos cómo está la cosa y listo, ¿no? Entonces, por un lado y por otro, como parte de las colecciones de Me Experimenta, de Arquino, están relacionadas evidentemente con el Festival Ultracinema. Bueno, pues, quiero ver qué se ha hecho, qué han hecho mis colegas anteriormente sobre este tema, sobre remixes, etcétera. Entonces, bueno, ahí entonces es importante tener un espacio donde se puedan visionar incluso, ¿no? Me Experimenta tiene su parte de que se puede visionar. Estamos trabajando para poder tener más cosas que se puedan visionar. Y bueno, simplemente la importancia de un archivo experimental es fundamental. Esperemos que nos estén viendo, nos estén escuchando las personas que deciden los apoyos en este país, porque es importante que nos ayuden a continuar esta labor, ¿no? Es algo que no se ha hecho, que nadie está haciendo, y nosotros estamos pues firmemente encaminados a no quitar el dedo del renglón para poder seguir abriendo espacios para que el cine experimental retome ese papel que nunca debió perder ante el cine tradicional. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Carla González, que nos cuenta por qué es importante, por qué son importantes los archivos de cine experimental. Y pues regresamos para cerrar este capítulo de Nada es Original. De Nada es Original.
Bueno, es que la verdad estuvo muy chido, ¿no? Es original. Ahora en esta etapa de todo es un remix, continúo en solitario. Aprovecho para mandarle un saludo a mis colegas que están despedidos. Pero bueno, Carla González a continuación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla González Treviño y formo parte de Arquino, del Archivo de Cine Experimental. Y bueno, pues en esta ocasión, bueno, estoy aquí para platicar un poco sobre justo el Archivo de Cine Experimental, sobre la preservación de cine experimental, sobre el archivo en sí mismo y bueno, cuál es la relevancia de este tipo de entes en, pues sí, ¿no? En la actividad humana, digamos. Eh, bueno, pues comienzo primero tal vez platicando o dando mis ideas con respecto al archivo, lo que para mí es el archivo. No es porque sea importante mi opinión sobre el archivo en sí mismo, sino es a través de eso que uno actúa, ¿no? De cómo percibe las cosas, por algo consideramos que ciertas cosas son importantes o no. En este caso, el archivo en sí mismo yo lo considero como un ente de gran importancia base, ¿no? Para la creación de la historia, de la narrativa, de la historia de la humanidad, de las comunidades, de las sociedades, de las familias, de las personas. Y esto, pues obviamente es lo que genera el archivo. El archivo es esta cosa, ¿no? Este ente generado para preservar la memoria, eh, memoria de todo tipo, memoria tangible, intangible. Por supuesto la memoria es intangible, pero a veces a través de los objetos nos conectamos con ella. Y eso es lo que sucede en este caso con los archivos, ¿no? Que nos conectamos a la memoria uh, de los individuos y de las colectividades, las comunidades a través de los objetos en muchas ocasiones. En esta ocasión, bueno, pues pienso en cómo, por ejemplo, en este caso Arquino, que resguarda, pues, digamos, memoria de creación experimental, audiovisual, de diferentes lugares, no solo de México, sino de diferentes latitudes, y que desde hace ya pues prácticamente más de una década se dedicó inconscientemente a generar una especie de, digamos, de compendio de creaciones experimentales. Y esto es muy interesante porque creo que la mayoría de los archivos eh, pueden surgir primero desde esa idea, ¿no? Donde tal vez no estás pensando en, voy a crear un archivo, sino en este caso estamos hablando de estas cuestiones sobre todo independientes, ¿no? Sino de que empiezas a coleccionar, a colectar, ya sea objetos, ya sea ideas, ¿no? Y estas se van acumulando con el tiempo y bueno, pues qué es lo que sucede después como resultado lógico es que necesitamos un lugar para tener en dónde resguardar todo eso, para tener también pues a dónde, digamos, consultarlo, yo quiero ver qué se hizo en tal época, no sé, ¿no? Algo por el estilo. Y por eso me parece que el archivo en sí mismo es un ente vivo, constantemente vivo, o sea, podríamos hablar, o normalmente cuando pensamos en la palabra archivo pensamos en instituciones, ¿no? Y en esto que tiene que ver con, digamos, como el Archivo General de la Nación, como el archivo no sé qué, como, ¿no? Y siempre pensamos en estas grandes instituciones que resguardan una parte, ¿no? De la memoria histórica. Y es solo una parte, ¿no? Porque resguardar toda la memoria es algo muy complicado, ¿no? Y bueno, pues eh,
me parece que los archivos que no son esos, ¿no? Que no son estos entes institucionales grandes creados así ya per se para hacer un archivo, sí nacen primero de una pulsión, ¿no? Una pulsión de colección, una pulsión de, digamos que el primer elemento importante para que exista el archivo es el coleccionista, ¿no? Aquella persona que tiene cierta afinidad, ¿no? O cierto gusto, cierto interés por algún tema, algún tópico. Y entonces este sujeto o sujeta, no sé, empieza como a juntar, pongamos, elementos, materiales, lo que sea, que es aquello que le mueve, ¿no? Le mueve a tenerlo en su casa, en algún lugar, ¿no? De repente esto puede volverse una locura y tener demasiado y donde lo meto, ¿no? Y ahí es donde surge el archivo, ¿no? El archivo surge por una necesidad, ¿no? De a dónde vamos a meter todo esto, ¿no? A dónde de repente no sé, la persona que ha creado toda esta gran colección de repente ya no está y entonces los que se quedan con ello pues dicen, ¿qué hago con esto? Bueno, pues entonces tengo que buscar una forma de ponerlo en algún lugar, ¿no? Y casi siempre resulta que el archivo es creado no por el creador coleccionista, sino por el otro interesado por preservar eso, ¿no? Y también están los otros casos, ¿no? Donde está aquella persona compulsiva coleccionista, ¿no? Y entonces se pone también en algún punto que dice esto es demasiado, bueno, pues hay que crear una forma inteligente de preservar todo esto que para mí es importante y que quiero que los demás lo disfruten, ¿no? Bueno, más o menos esto sucede con Arquino también, ¿no? Porque, bueno, a partir de estos festivales de cine experimental, pues se genera un gran acervo, ¿no? De cine experimental y entonces, pues, ¿dónde se pone todo eso? Pues bueno, ahí es donde surge este archivo. Arquino, que al final de cuentas también responde a necesidades no solo del propio Festival de Cine Experimental, sino ya una necesidad más grande que es a la creación de cine experimental, ¿no? Y entonces a esta intención de resguardar lo que se ha hecho por muchísimo tiempo, como también lo que se está haciendo ahora, ¿no? O sea, es o sea, es como resguardar toda una parte de historia de este tipo de creación artística. Eh, Eso por un lado, ¿no? Entonces ahí es donde de algún modo se responde por qué es importante el archivo. Eh, y en este caso el archivo de cine experimental, ¿no? Como es Arquino. Y pues eso es, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque si no tenemos estos entes, ¿qué pasa con todo lo que se ha creado? Mm, Pues se puede quedar en las colecciones de cada creador, de cada creadora, pero pues también se puede perder muy fácilmente desde ahí. Y, y pues es como por ello tan importante entender el valor, ¿no? De este tipo de elementos como el archivo y porque son, o sea, porque no es solamente un ente así, ¿no? Como que anda ahí volando, flotando, sino que pues está manejado por personas, ¿no? Y que al final de cuentas también ponen este interés y esta intención de preservar aquello que se ha creado, ¿no? Porque tal vez este pequeño grupo de personas que conformen un archivo, o sea, que lo trabajen, consideran importante esas creaciones, ¿no? Y esto también me parece muy interesante resaltar, porque a veces damos por sentado, ay, bueno, pues ya se creó, ya está resguardado y tal. Pero ¿por qué se resguarda? Porque hay una serie de seres, o más bien no una serie, sino un grupo de seres que se interesan por resguardar esto. O sea, es
que dicen, bueno, vamos a meter las manos al lodo y vamos a procurar que todo esto que se ha creado no se pierda, ¿no? O sea, el cine experimental, al final de cuentas, pues como una vertiente más de la creación audiovisual, pues tiene su lugar, ¿no? Y lo he ido ganando con el tiempo, como todas las formas creativas o las formas expresivas, pues con el tiempo han ido ganando su lugar en la historia, ¿no? En este caso la historia del arte. Y como forma artística, pues también tiene su importancia. ¿En qué sentido? En que al final de cuentas es también una forma de entender el mundo, ¿no? Que visto a futuro volteamos al pasado y entonces decimos, ah, mira, yo creía que yo hoy estaba creando la nueva cosa, pero no es cierto, es que mira, esto ya está hecho, pero al final de cuentas también me influye a mí, ¿no? En lo que estoy creando ahora y lo veo y me doy cuenta que podemos también tratar estos lenguajes o estas formas, qué sé yo. O sea, se convierte en referencia, también se convierte en algo que uno puede reutilizar, ¿no? Que esto es también una de las, digamos, de las misiones de Arquino, ¿no? Que pueda reutilizarse el material, ¿no? Y que esa pues tendría que ser, no de todos los archivos, pero sí de muchos archivos podría ser una de sus funciones, ¿no? Abrir estos archivos para ser reutilizados. ¿Por qué no podría ser de todos ni todo, ¿no? El acervo, pues porque obviamente debemos conservar algunas cosas en su estado puro, ¿no? Para justo no perdernos en esa historia. Y bueno, eso es de lo que quería hablarles hoy. También de la importancia de la preservación. Bueno, pues la preservación en sí misma es parte de esto que nos hace por el interés, ¿no? De no perder la memoria, nos hace preservar, ¿no? Nos hace agarrar los elementos y guardarlos, resguardarlos, cuidarlos, darles un orden, un lugar específico en donde puedan estar, ¿no? Y esto hace que la historia se haga más rica, ¿no? Creo que la gran fortuna de que existan archivos independientes como los hay actualmente es que ya no solo se ciñe la historia a una sola narrativa, sino que podemos ver más allá, ver otros puntos de vista. Y no estamos diciendo que uno sea más válido que el otro, sino que se complementan. Y eso es muy, muy importante porque así nuestra visión también se expande y no... O sea, no nos podemos quedar solo con, digamos, la narrativa no oficial, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos quedamos con eso, nosotros mismos la oficializamos, ¿no? Y viceversa. Entonces, es por ello la importancia de esta gran diversidad, ¿no? De archivos y aunque yo siento, ¿no? Que en su momento tal vez pudiera parecer, su momento antes, pudiera parecer extraño que existieran archivos de cine experimental, de los cuales en realidad no hay muchos. O sea, esto es una cosa hasta cierto punto nueva, ¿no? Que se está gestando, ¿no? El archivo de cine experimental. Cuando la creación digamos, experimental audiovisual existe, bueno, pues ya, pues desde que hay ¿cómo se dice? Estas tecnologías, ¿no? De cámaras, de, de pues sí, de registro visual, sonoro, ¿no? Y que a través de ello de repente ya podemos crear cosas ahí, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esta es como la parte importante de la preservación, ¿no? De que se continúe contando historias variadas y, y pues creo que esa es mi contribución en esta ocasión. Tal vez podríamos platicar mucho más, ¿no? Del archivo de cine, o sea, de los archivos de cine experimental, como les decía, no hay tantos, ¿no?
pero también de la importancia del archivo. Yo creo que esa es intrínseca, o sea, es como que está repitiéndonos por qué es importante el archivo, o sea, pensarlo más allá de la institución, más allá de esta idea que pudiéramos tener comúnmente de lo que es el archivo, sino de que el archivo pues se crea todo el tiempo con todo lo que vamos generando, con todo lo que vamos construyendo. Eso es lo que sucede con el archivo, esa es la riqueza del archivo, por eso es interesante, porque habla de nosotros mismos. Entonces cuando ya aterrizamos el archivo no solo en la institución, sino que lo bajamos a nosotros y decimos, bueno, pues es que nosotros también generamos elementos para archivo y de repente hay seres que no están en la gran institución y generan estos entes, pues ya vamos entendiendo que en realidad su importancia es mucho mayor de la que pudiéramos creer, ¿no? Y que el archivo independiente tiene que seguir viviendo. Para eso pues obviamente necesita muchos recursos, porque un archivo no es un trabajo sencillo, no es una cosa, digamos, ni siquiera en esta era de la digitalidad es una cosa barata, es bastante caro. Los archivos el mantenimiento de un archivo eh, es caro, ¿no? Entonces, por eso pues también generar esta conciencia sobre el archivo, sobre su importancia con respecto al trabajo que hacen, ¿no? Es muy importante, o sea, es trascendental, ¿no? Es trascendental darle esta relevancia, porque solo así pues podremos continuar teniendo archivos independientes que, que resguardan nuestra historia, ¿no? O sea, muchas veces parte de la historia colectiva y por supuesto la historia de personas como nosotros, ¿no? Que ciudadanos del mundo, ¿no? Pero que tenemos historias que aparentemente son poco importantes, poco interesantes, pero que al final de cuentas en conjunto se convierten en un conglomerado que hace que se entienda un contexto completo de un tiempo en la historia de la humanidad. Y bueno, pues esto es todo y creo que si sigo hablando, bueno, quién sabe hasta dónde voy a llegar. Pero muchísimas gracias. Pues seguimos aquí en esta actividad. Gracias y hasta pronto. Pues ahí la participación de mi querida Carla. Gracias, Carlita, por compartirnos esta reflexión. Y pues sí, sin duda es importante que existan los archivos de cine experimental. Es importante que también insistir en que nos ayuden a mantener este proyecto vivo, a que se sumen con sus trabajos, con su participación, convenciendo a la gente, pasando la voz, divulgando la labor que estamos haciendo, comentando en este video. Cualquier interacción siempre es necesaria, y sobre todo esa es una de las cosas que he estado reflexionando y creo que ya lo hablé en otro capítulo. Es muy extraño estarle hablando aquí a la computadora. Digo, están acá los tuntunes y igual puedo fingir que les estoy hablando a ellos, pero es muy extraño estarle hablando al éter. Entonces para nosotros es muy importante que ustedes tengan interacción con nosotros para que sepamos que lo que estamos haciendo pues tiene algún tipo de resonancia, ¿no? Particularmente ahorita con Me Experimenta, nos encantaría mucho escuchar su retroalimentación, nos encantaría saber que lo utilizaron, que lo disfrutaron. Afortunadamente ya empezamos a tener como los primeros acercamientos de la gente respecto al proyecto, y eso es muy, 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 muy bonito. Pero bueno, si tú estás por ahí y lo estás ocupando, lo necesitas, lo visitaste, etcétera, nos encantaría escuchar de ti. Y pues nada,
recordarles que el tema de hoy era justo el remix como proceso cultural, el remix como práctica cultural, quiero decir. Entonces, pues nada, no evidentemente no nació en el cine, pero se expandió, ¿no? Hacia acá, esos terrenos. Hoy está más vivo que nunca en memes y TikToks. Entonces, bueno, al final lo maravilloso es que el cine experimental lo retoma como una herramienta política y estética. Y bueno, en fin, al final el remix está ahí, está más vivo que nunca. Y es una cultura que transforma, que conecta y sobre todo que cuestiona, porque hay que cuestionarnos todo lo que está pasando, no hay que creernos a la primera, nada, ¿no? Nada. La verdad es que en este mundo está avanzando en una dirección bastante extraña. Entonces, bueno, nosotros aquí seguimos desde nuestro bastión, haciendo lo que podemos para hacer un mundo mejor. Y pues bueno, agradecerles que se tomaran el tiempo de escucharnos, de vernos en este capítulo de Todo es un Remix. Seguimos trabajando para Ultracinema 14. Recordarles de nuevo que se va a llevar a cabo entre el 18 y el 26 de octubre. Antes de eso tendremos actividades, digamos, preparatorias, previas a la edición 14. El libro Back to Basics sigue disponible. Tenemos copias por si les interesa. Esta guía fotoquímica de procesos está súper bonito. Un libro de el general Trigan. Entonces, bueno, tenemos copias de... Aquí está una fotito del general Trigan. Saludos querido. Está disponible, pues si les interesa, si quieren conocer más acerca de procesos de revelado sustentable, ahí está esa Biblia. Y bueno, ya salió la 2, esperamos poder tener también disponible el tomo 2, pero primero hay que vender así que esperamos que si les interesa nos contacten, igual ultracinemamx@gmail.com. Nuestras redes sociales, pues ya saben, estamos en Facebook, en Instagram y pues por supuesto en YouTube. Entonces, bueno, el próximo capítulo vamos a hablar de un proyecto más bien, vamos a hablar de un proyecto bien bonito que estamos creando con unos colegas de otro país. No voy a quemar más, no voy a adelantar más para que lo escuchen. Está súper interesante, ha sido muy complicado de trabajar, pero bueno, nosotros lo hicimos con mucho cariño, con mucho corazón. Y pues igual, ahí que les sirva de aliciente a los colegas de otro país con los que recientemente platicamos para que se animen y por fin nos pongamos de acuerdo en un siguiente proyecto internacional. Pues nada, los dejamos aquí este capítulo. Gracias por escuchar Todo es un Remix. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto estar atentos a lo que viene en Ultracinema, en Arquino y por supuesto que aprovechen esta maravillosa herramienta que es Me Experimenta, ¿no? Porque todo es un remix. Aquí seguimos. Más bien, ya nos vamos. Adiós, saludos desde Tuntunlandia.